nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de ser, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Alabos tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad, tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que el mundo les promete dar, nunca todas ellas se han de comparar con la que pudimos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Hola, un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Casa de mi Señor. En este momento nos disponemos a hacer lectura del 5º capítulo del libro de Josué. Lleva por título La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aaralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto.
pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo. Alabad a Cristo, alabad a Cristo, roca es mi refugio, es mi libertador, en él confiaré. Alabad a Cristo. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Casa de mi Señor. Espero que estén bien, que tengan un año lleno de bendiciones. Pero como he hablado con algunas personas, cómo tener confianza y cómo alimentar la esperanza cuando durante el 2020 muchos de nuestros planes se cayeron, cuando nos dimos cuenta el año pasado de que
Nuestros planes pueden ser muy buenos, pero la decisión es del Señor. Y cuando nos pudimos dar cuenta de que todo lo que planeamos no salió, ninguno de nosotros estaba preparado para lo que ocurrió en 2020. Tocó incluso cambiar la temática de la predicación durante el segundo semestre del año. Y muchos están un poco indispuestos, desanimados, desilusionados con 2021 porque las cosas no parecen cambiar. Y creo que necesitamos como iglesia y como cristianos recuperar la confianza en el Señor en estos tiempos de tanta incertidumbre. Y así he querido titular al sermón de esta mañana: recuperando la confianza en el Señor en tiempos de incertidumbre. Y para esto he querido tocar un pasaje muy conocido y también me parece muy apropiado para este tiempo. En Josué, el capítulo 5, el que estuvimos ahora leyendo, nuestro hermano Germán estuvo compartiendo. Pero los primeros 9 versículos del capítulo 5 hablan del llamado del Señor al pueblo a través de Josué para que se circuncidara. Todos los hombres, los israelitas que habían nacido en el desierto, deberían circuncidarse. Pero quiero otra vez retomar la historia. Aquí, en Josué capítulo 5, solo 2 personas de los que salieron de Egipto, Josué y Caleb, están en la tierra prometida. La nueva generación, estos que entran a tomar la tierra prometida, el cumplimiento de esa promesa del Señor, nacieron en el desierto. No saben de Egipto excepto a través de las historias que sus padres les contaron. Ellos no tienen otra historia sino la del desierto. Ellos miran hacia atrás y ven crisis, y ven 40 años de prueba, 40 años de desierto. Es lo único que conocen. Y ahora, cuando recién han cruzado el Jordán, que marca el límite de lo que para ellos es la tierra que el Señor les había prometido, ellos tienen incertidumbre porque no saben lo que viene. Han escuchado que muy cerca está la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, con un ejército importante. Han escuchado que vienen otras ciudades poderosas y ellos tienen incertidumbre con el futuro. Y los primeros 9 versículos del capítulo 5 muestran una invitación del Señor. Y lo primero que encontramos en estos versículos, en estos 9 versículos, es la preocupación o la insistencia del Señor de que esta nueva generación conozca quién es. Y lo que podríamos llamar el pueblo de Dios con su identidad. Y lo primero que encontramos aquí entonces, en una búsqueda de ánimo para el pueblo en tiempos de incertidumbre, cómo el pueblo de Israel podría recuperar la confianza en esta nueva etapa de incertidumbre. Lo que ellos debían hacer era primero estar seguros de su identidad como pueblo de Dios. El pueblo de Dios y la identidad del pueblo de Dios. Y la identidad de Israel en ese tiempo era, sin duda alguna, la circuncisión. Expulsar o cortar de su miembro, entonces, el prepucio. Pero el Señor le había dicho, además, al pueblo a través de Moisés, y ahora a través de Josué, lo repetiría muchas veces: circunciden el prepucio de su corazón. En otras palabras, defínanse como un pueblo diferente a los demás. Lo que muchos temían, lo que los siervos del Señor temían y lo que el mismo Dios
había dicho era que tuvieran cuidado de parecerse tanto a los demás, de llegar a tener ese parecido a las naciones que no conocían de Dios, que llegara a haber un sincretismo religioso, a lo que se conoce como la cananeización de Israel, es decir, la vida tan parecida de Israel a las naciones cananeas, que perdió la identidad como pueblo de Dios. Y aquí lo estaba diciendo el Señor a través de Josué, como lo había dicho a través de Moisés. Ustedes tienen que saber que son un pueblo distinto. Y ese pueblo distinto no solo lo muestra a través del físico, a través de lo que se ve en este caso de la circuncisión, sino que más allá debían mostrarse como un pueblo cuya conducta era diferente a las demás naciones. Josué, el capítulo 4, los versículos 20 al 24 muestran ese desafío. El Señor manda levantar unas piedras que son testimonio para que cuando los niños, las siguientes generaciones, vieran esas piedras, preguntaran qué significan, y ellos podrían contar la historia del Señor, que ellos habían sido el pueblo escogido de Dios, dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor su Dios todos los días. Era la conducta de Israel como pueblo, cuya señal era la circuncisión. Era una manifestación de que había un Dios distinto a los demás dioses. ¿Qué puede aprender hoy el pueblo de Dios en medio de una época de incertidumbre? ¿No será lo mismo estar seguro de ser parte del pueblo de Dios? ¿Y cuál es la seguridad? ¿Cuál es una de las señales? Porque hay muchas señales, pero una de las señales de ser parte del pueblo de Dios es una conducta transformada por el Señor. Es una conducta que habla de un Dios distinto al que tienen los demás dioses, los demás pueblos, a los dioses de los demás pueblos. Y es la misma enseñanza dada de Dios al pueblo de Israel, una circuncisión del prepucio del corazón, un cambio en el corazón que se manifiesta a través de una conducta distinta. Y creo que el estar convencido, el mirarse al espejo, y lo he dicho muchas veces, el mirarse al espejo, estoy hablando en una analogía, el poder verse diferentes, ver el cambio del Señor, nos da seguridad en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier crisis. Nos puede recordar que si somos el pueblo de Dios, entonces somos un pueblo protegido, un pueblo amado. Pero lo que viene a continuación no es menos importante. Los versículos 10 en adelante. Voy a leer el versículo 10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, al atardecer en las llanuras de Jericó. Y hay la celebración de la Pascua, que les recuerda el poder salvador de Dios y el poder liberador de Dios. Entonces no solamente era estar seguros de que eran parte de del pueblo de Dios, sino también recordar su poder salvador y liberador. La Pascua, ustedes recordarán, fue el medio de gracia. Fue el recuerdo de ese medio de gracia que el Señor proveyó al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que cuando vino la mortandad de los primogénitos, la 10ª plaga sobre Egipto, el Señor le dijo a Israel a través de Moisés que cada familia dispusiera de un cordero sin mancha, sin defecto, y que la sangre de ese corderito inocente, sin defecto, fuera puesta en los dinteles de las puertas y en los postes de las casas. Y cuando el ángel del Señor viniera, entonces pasaría por encima de esas casas que tuvieran la sangre del cordero inocente.
El pasar por alto, el pasar por encima, el Pasjá, la Pascua, que recordaba no solo ser librados de la muerte, sino ser liberados de la esclavitud porque ellos salieron de Egipto y recibir la tierra prometida. Y ahora cuando por fin ya estaban salvos, libres y estaban en el territorio que el Señor les había prometido, ellos tenían que celebrar la Pascua para recordar, no importa lo difícil que sea lo que venga, no importa la ciudad de Jericó, no importa las ciudades que haya que conquistar en los siguientes años, no importa el desafío tan grande, no importa que muchos hayan dicho que en la tierra de Canaán hay gigantes, no importa. Recordar que Israel es y era hasta ese punto el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor por su poder había librado de la muerte, liberado de la esclavitud y llevado a una tierra prometida. Debía darles confianza. Hoy también nosotros, queridos hermanos, podemos ver como pueblo de Dios que Jesús, Yeshua, Josué, el liberador, y Yeshua, Jesús, el Salvador. No estoy hablando que hay una tipología aquí, pero sí hay una relación temática, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a través del Cordero Pascual, fue librado de la muerte. A través del poder de Dios fue liberado de Egipto. Y a través del cumplimiento de las promesas de Dios fue llevado a la tierra prometida. Así Jesús, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, nos libró de la muerte eterna, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos lleva a una tierra prometida, mucho mayor que este mundo en el que vivimos. Entonces, cuando miramos hacia adelante, en medio de un tiempo de incertidumbre, podemos recordar que somos el pueblo de Dios, pero también que el poder de Dios nos libró, nos liberó y nos promete una tierra eterna, una tierra mejor, una vida mejor que la que hoy tenemos. Creo que eso produce confianza en nosotros. No importa si nos enfermamos, no importa si morimos. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy haciendo un llamado a la muerte, ni estoy haciendo un llamado al desánimo con relación a la vida aquí. Pero sí estoy mencionando que hay un Dios que nos ha llamado para que seamos parte de su pueblo. Y que hay un Dios que nos ha liberado de la esclavitud, nos ha librado de la muerte. Y nos tiene una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva preparados para su pueblo. Y lo que viene a continuación también sigue siendo importante. Versículos 11 y 12. Al día siguiente de la Pascua, en ese mismo día, comieron del producto de la tierra panes sin levadura y espigas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Estamos hablando de no solo ser pueblo de Dios como con su propia identidad, no solo ser librados por el poder de Dios, que simboliza la Pascua y el Cordero Pascual, Cristo, sino también la provisión del Señor. El maná, el cese del maná ocurrió al día siguiente de ellos comer, ni siquiera el día anterior, ni siquiera el mismo día que ellos llegaron a comer del producto de la tierra, sino al día siguiente les dio un día más, porque así es la provisión del Señor, es sobreabundante. Ellos podían mirar atrás y ver 40 años de provisión en el desierto.
y podían mirar hacia adelante y ver la tierra que el Señor les iba a dar y tener confianza de así como pudimos sobrevivir 40 años en el desierto por el poder, el cuidado y la provisión de Dios. Entonces, en lo que viene, aunque sea difícil, aunque parezca imposible, el Señor tendrá cuidado de nosotros y nos seguirá proveyendo. No es lo mismo, no es el mismo Dios que tenemos hoy en el que podemos confiar. Podemos mirar atrás, así como el pueblo de Israel, y ver un desierto y ver 40 años de prueba y quejarnos por eso. O podemos mirar atrás y ver en medio de las pruebas a un Dios maravilloso que dio agua donde no lo había, que proveyó maná cada día. Así podemos mirar hacia atrás y tomar la decisión de qué es lo que vamos a recordar de 2020. La prueba, lo peor que pudo pasarnos, que pudo ocurrirnos. O podemos mirar atrás y ver la mano del Señor proveyendo, a pesar de que muchos perdieron sus empleos, a pesar de que muchos quebraron sus empresas, a pesar de que muchos vieron sus metas no alcanzadas, el Dios nuestro siguió proveyendo. ¿Qué confianza nos da pensar en esto? Pero la mayor confianza que podemos tener está en los versículos 13 al 15. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó: ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y Josué lo hizo así. Fíjense, así como inició el llamado de Dios a Moisés, ahora está iniciando el llamado de Josué a través de un quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Creo que la circuncisión, la Pascua, el maná, todo eso hubiera sido insuficiente para Josué, para cobrar ánimo, mirando lo que venía, una ciudad por derrotar y muchas más ciudades por vencer y por conquistar. Solo la presencia del Señor en intimidad y la palabra del Señor le dieron ánimo a Josué para alistarse al día siguiente y salir y ver la mano de Dios obrando, porque no fueron ellos los que derrotaron a Jericó, sino fue el poder del Señor. Fue este Josué que tuvo que, antes de salir, postrarse. Pero fue el Señor el que buscó a Josué. ¿No les parece interesante que no fue Josué, quien buscó al Señor, sino fue el Señor quien se acercó a Josué, se le presentó a él y le habló? Queridos hermanos, hermanas, creo que lo que más ánimo puede dar a un cristiano en los inicios de un 2021 que ignoramos cómo será y que nuestra ciudad ha visto que las cosas no mejoran, en un tiempo de incertidumbre, es la palabra del Señor que da ánimo y fortaleza, y la presencia del Señor en intimidad. El Señor nos está convocando hoy, queridos hermanos y hermanas, nuevamente, así como convocó a Josué antes de un proceso de incertidumbre, a postrarnos delante de Él y adorarlo, y a escuchar su voz a través de su palabra. Es Él quien nos habla y nos dice una y otra vez, a través de su palabra: no temas, yo estoy contigo.
El mismo Dios que le habló a través de un ángel a Pablo cuando ya todo estaba perdido, cuando habían perdido toda esperanza de supervivencia en el naufragio, Hechos 27. Es el mismo Señor que hoy también se acerca a nosotros a través de su palabra y nos dice: no temas. Qué bueno que podamos ahora, en este enero lleno de incertidumbre, tomar confianza, pensando, número uno, en estar convencidos de que somos el pueblo de Dios, pero demostrarlo a través de nuestra identidad como pueblo. Recordar el poder de Dios que nos ha salvado. Recordar o reconocer la provisión permanente del Señor. Y también buscar su presencia en intimidad. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos este año, a comienzos de este año, seguir buscando al Señor y su presencia y su palabra, seguir escuchando su voz. Usted puede gastar los minutos de su plan llamando al uno y al otro para desahogarse y mostrar toda su preocupación. Y no estoy diciendo que sea pecaminoso, pero lo que le estoy mostrando a través de la palabra es que hay algo aún mejor, y es buscar al Señor en su presencia. De hecho, es Él quien nos está buscando. ¿No le parece que el Señor está utilizando esta situación tan terrible, tan dramática que estamos viviendo a nuestro alrededor para que nos postremos delante de Él y busquemos su presencia y le adoremos en intimidad? ¿Les parece si oramos? Padre eterno, gracias te doy por tu preciosa palabra que nos habla. Señor, tú sabes quiénes de los que están aquí frente a sus pantallas escuchando este mensaje están seguros de que son parte de tu pueblo, porque se han mirado a sí mismos y han visto, han notado que hay un cambio que tú estás obrando en sus vidas. La circuncisión del corazón hecha por ti no es un proceso humano, es el proceso divino de transformación. Pero también, además de eso, es poder recordar tu poder salvador, liberador, y también tu provisión. Así como nos has provisto hasta hoy, nos seguirás proveyendo durante 2021. Pero recordar también la obra de Jesús, nuestro Señor, el Cordero Pascual, que nos ha acercado a ti como nuestro Padre también, y que nos da consuelo en medio de la dificultad. Bendícenos, Señor. Seguimos adorándote y confiando en ti. En Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Me corresponde una vez más compartir con ustedes
los anuncios para esta semana del 10 al 16 de enero de año 2021. Recordamos los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Fueron ellos Gloria Alcalá, Joel Searle y Samara Varela Cuadrado, quienes cumplieron el 8 de enero. Ayer sábado 9 de enero cumplió mi esposa Jimena Galeano. Felicitaciones a ellos. Recordamos a los esposos López Sierra Rosas, Stevens y Margarita, quienes el domingo anterior festejaron su aniversario de bodas. Felicitaciones. Los cumpleañeros para esta semana son los siguientes. Hoy cumple Irma Ramírez Gómez. Mañana mi hija Laura Jimena Matamuros Galeano junto con Rosa María Niño están cumpliendo años. La madre de nuestro pastor Samuel Barbosa, Analcira Ascanio, cumple el 12. Keremgina Hernández está de cumpleaños el 14. Y Mauricio Olivares Pérez el día 16 de enero. Felicitaciones a los cumpleañeros de esta semana. Hoy domingo, están festejando un año más de aniversario de bodas los esposos Gamboa Guardiola, Doctor Héctor y su esposa Luz Estela. Ellos siguen en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, y el sentimiento es que ellos cumplen a cabalidad esa leyenda que está escrita al lado de su foto. El matrimonio es un regalo de Dios para nosotros, pero también la calidad del matrimonio de ellos es un regalo para el Señor. Yo creo que el Señor está agradado con este ejemplo que ellos nos dan de matrimonio. Muchas gracias y felicitaciones a ellos. Esta foto nos permite dar gracias al Señor por el tiempo que ha permitido de integración familiar, de descanso, pero también de trabajo en Ciudad de Guatemala para todas estas personas. El pastor Samuel, con su esposa, su hijo, su señora madre, ha podido compartir tiempos especiales con su hermano, cuñada, sus sobrinas, pero también con toda la familia del hermano y pastor Daniel Anderson, con su esposa, su hijo y demás. Estamos contentos por ellos y estaremos rogando por la pronta venida a Cúcuta del pastor Samuel y familia, pero también del pastor Daniel y su esposa. Invito a la iglesia para que oremos por este motivo. Esta semana nos dejaron y partieron a la presencia del Señor dos personas muy especiales que sirvieron al Señor durante toda su vida. Fueron ellos Rosa Jaramillo de Carrillo. La hermana partió hace algunos días a la presencia del Señor. Rogamos porque el Señor consuele y fortalezca a sus hijos. Y ayer, antes de ayer, en la madrugada, partió también a la presencia del Señor el pastor Ángel Santa Ana. Nos consuela que ya cesaron los dolores, las angustias, las enfermedades y ahora está gozando ante la presencia eterna del Señor. El pastor Ángel, rogamos también por toda su familia para que sea el Señor quien les consuele, les anime, les fortalezca. Aparte de estar orando por los motivos mencionados anteriormente, nos insistimos a la iglesia en que sigamos orando por la salud de la hermana Luz Estela Guardiola y la hermana Gloria Torres. Ellas continúan aún en cuidados intensivos por COVID-19. Roguemos porque sea la voluntad del Señor en recuperarlas y por sus familias. Esta semana también la hermana la hermana Lynn Anderson sufrió una enfermedad vascular cerebral y se está recuperando en una unidad de cuidado intensivo en la ciudad de Chicago. Roguemos por Cheryl, por su salud, pero también por toda la familia de ella, incluyendo a la hermana Lynn. Motivos de oración, agradecidos con el Señor porque los hermanos que ustedes ven, Saúl Criado, Mari García, el pastor Luis Prada y los hermanos Luis y Rosa Medina, han salido de sus ingresos hospitalarios y damos gracias al Señor por ellos, pero es importante que sigamos orando por su recuperación. El pastor Luis Enrique Prada
aún tiene pendientes estudios y tratamientos, por lo cual también le seguiremos recordando en nuestros pensamientos y oraciones. Hermanos, no siendo más, me despido una vez más, encantado de dirigirme a ustedes. Hasta luego. Recuerdo bien esa fría tarde de la primera semana de enero hace 65 años, cuando al terminar mis clases de colegio, fui a visitar a mi abuela paterna. Al entrar a la cocina, oí el temible reportaje que se escuchaba por radio. Mi abuela y yo quedamos impactados por las escalofriantes noticias en cuanto al masacre de 5 misioneros por indígenas Auca en el Ecuador. Qué lamentable pérdida de vidas humanas. Personas dedicadas a comunicar el Evangelio de paz de nuestro Señor. Sin embargo, ese martirio en el río Curaray impulsó la consagración de centenares de nuevos candidatos para la obra misionera. Dios usó la tragedia para hacer conocer el Evangelio a través de jóvenes y aún personas de mayor edad que abandonaron la comodidad de sus hogares para entregar sus vidas y talentos para servir al Señor. Entre ellos, Romualdo Carrillo y esposa Emma tomaron aquella decisión. Los Carrillo Jaramillo sintieron el llamado de Dios para ir a vivir entre indígenas de nuestro país, Colombia, con el fin de fundar iglesias y escuelas. Estudiaron en el Instituto Bíblico de la Cruzada Evangélica en Bogotá y en el año 60, Romualdo y Emma se casaron. Los Carrillo se lanzaron al ministerio contando con poco respaldo económico de las iglesias. Amigos les tildaron de locos, pero Romualdo y Emma viajaron a la selva por fe y Dios proveyó. Su primer campo misionero fue en La Hormiga, en riberas del río Orinoco, donde trabajaron entre la tribu Puinave, enfrentando condiciones difíciles. Sus experiencias traen a mente una carta escrita por Pablo acerca de lo que sufrió el apóstol en su ministerio misionero. Me atrevo a parafrasear. En peligros de muerte, muchas veces, apedreado en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que eran de nuestra nación, de la ciudad, la jungla, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, en muchos deseos, en hambre y salud. Cierro comillas. En muchas ocasiones, Romualdo y Emma pudieron hacer eco a las palabras del apóstol cuando escribió: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de cumplir fielmente su primera asignatura en La Hormiga con los Curipaca, en el Orinoco, la pareja fue encargada de una escuela con 120 alumnos en Caranocoa, sobre el río Inidia. Ahí fueron amenazados con bala en la misma puerta de su vivienda. En 3 ocasiones la casa fue quemada por enemigos del Evangelio. Estando Francisco Ové de apenas meses de edad, se desató una fuerte persecución contra los indígenas, con el fin de quitarles su territorio. Huyeron al monte. Un día, cuando Romualdo viajaba por el río, 6 balas pasaron cerca de su cabeza. Se agachó, quedó quieto. No regresaron para darle un tiro de gracia porque la nave de los perseguidores se había varado. En vez de dejarles a su suerte, Romualdo los socorrió, remolcándoles hasta el pueblo. Luego los llevó a su propia casa, donde recibieron comida y dormida. Mientras Romualdo les reparó su motor averiado, doña Emma les preparó comida y los asombrados atacantes desarmaron sus armas. Al otro día, muy amables, después de un buen desayuno,
se despidieron. El Señor apaciguó los corazones violentos y fortaleció a Romualdo y Emma para atender valientemente a los que habían atacado a él, estando indefenso en el río. Algunos religiosos, envidiosos del éxito que tenían los Carrillo ayudando a los indígenas, les acusaron ante el batallón de ser socialistas comunistas. 6 helicópteros volaron cerca. Al otro día, Romualdo y Emma se presentaron ante las autoridades. Al investigar las acusaciones, un capitán se dio un golpe en la frente exclamando: ¡qué error íbamos a cometer! En Mutiscua, Colombia, ante la inminente amenaza de ser apedreado, el señor alcalde logró que Romualdo escapara con vida. Además de ser objeto de intentos contra la vida de la familia, en la selva había constante peligro de los tigres. Romualdo tenía unos perros cazadores. Salía con su escopeta a cazarlos para evitar que fueran ellos mismos atacados. Vendía los pieles a buen precio y así había dinero para comprar provisión para los 4, ya que había nacido el segundo hijo, Romualdo Isaí. Con frecuencia, las ofrendas se extraviaban en los correos. Un día llegó una buena ofrenda misionera y coincidencia, murieron los perros de caza. Había constantes brotes de tuberculosis, mucha malaria entre los indígenas y colonos. Los misioneros, además de predicar y enseñar, aplicaban inyecciones y suministraban medicina. Trabajaron un tiempo en Iquiacarora sobre el río de Oro, en la zona del Catatumbo. En sus memorias escritas hace 13 años, la señora Emma escribió: no hay nada que se puede comparar con el gozo que da servir al Señor. Alguna vez los indígenas nos enviaron una carta que decía: Romualdo y Emma, vénganse, ustedes son de nosotros. Por el río Inírida, sucedió que al llegar Romualdo para un cursillo bíblico con los Puirabe en Caranacoa, todo el pueblo salió a formar un corredor de bienvenida. Los ancianos ondulando banderas, izando estandartes y todos cantando. Los que llegaron por río habían organizado sus canoas en flotilla, tripulaciones y pasajeros, todos entonando himnos de alabanza. En el cielo puedo imaginar nuevamente un corredor de honor compuesto de indígenas Curripaca, Puinabe, Barí, así como colombianos de las varias ciudades, por ejemplo, Bochalema, Cúcuta, donde ministraron los esposos Carrillo Jaramillo. ¿No será que en esta ocasión, al frente de aquel cordón de bienvenida celestial para su esposa, que Romualdo esté con su acordeón, tocando el acompañamiento musical para que el gran coro multitribu, todos al unísono, entonando ante Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Como afirma uno de los himnos favoritos de nuestra hermana Emma y su esposo Romualdo: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Doña Emma cerró su relato biográfico con las palabras: aquí nos estamos hasta que el Señor nos dé nueva orden. Para su esposo Romualdo, esa orden llegó hace 6 años. Hubo regocijo en la presencia del Señor. Ella recibió su llamada este pasado 6 de enero. Que el Señor dé su consuelo y acompañamiento a la familia Carrillo Jaramillo.